hoy tenemos un programa dedicado pues a la geopolítica y al nuevo orden mundial y indudablemente pues al tema de la ExxonMobil, queriendo otra vez retomar pues el gobierno, que nunca lo ha dejado de tener, ¿no? Lo que es la élite del poder. Hoy casi no se habla de la familia Rockefeller, ¿no? Que es la que pone, una de las que tiene una gran influencia en poner y quitar presidentes en los Estados Unidos y tiene un gran poder de la élite mundial. Vamos a hablar de eso. Y bueno, y para comentar tenemos acá pues la presencia del diputado Roy Daza, internacionalista, que todo el tiempo está actualizándose, porque hay unos internacionalistas por ahí que se dicen llamar especialistas y bueno, y se quedan con lo que leyeron hace 50 años que estudiaron eso en la universidad, pero tú le preguntas de algo actual y no te saben opinar porque no están. En cambio, Roy Daza es activo en los foros regionales, en los foros internacionales y estudiando todo el tiempo. Pero vamos a iniciar este programa porque sobre todo en estos momentos de unidad nacional, cuando el gentilicio venezolano quiere ser golpeado, ¿verdad? Quiere ser mancillado, entonces nosotros sacamos qué significa ser venezolano, lo más profundo de nuestro subconsciente nacional, nuestra historia heroica, de ese ejército que comandó Bolívar, que no era otra cosa que el pueblo en armas, que cruzó nuestra frontera no para someter pueblos, sino para libertarlos. Entonces escuchemos al presidente Hugo Chávez hablarnos de lo que significa, de lo que es el pueblo venezolano. El pueblo venezolano, con su sabiduría milenaria de luchas y de batallas, el pueblo venezolano, con el heroísmo que lleva hasta en las vísceras, el pueblo venezolano que recorrió medio continente con Bolívar, sembrando de asombros al mundo, llevando esa bandera tricolor hasta las cumbres de Ayacucho, derrotando al imperio español del Caribe hasta el Potosí. Ese pueblo nunca murió, ese pueblo está por dentro de nosotros, es un pueblo guerrero, libertador y sabio. Es un pueblo guerrero, libertador y sabio, ¿no? Ese mismo pueblo, ¿verdad?, que salió al mando de Simón Bolívar y liberó 6 países de este continente, ¿verdad? Ese está dentro de nosotros, ¿no? Y Chávez nos dice que lo importante de esa conciencia histórica, y él hablaba, y en el libro azul así lo dice, que hay momentos de la historia de nuestra patria, y hay a través de la comunicación, que puede ser por gesto o cualquier circunstancia, que sale de ese subconsciente, ¿verdad?, de lo más profundo de nuestro ser nacional, ¿verdad?, a través de la historia y sale pues a la mente consciente y el pueblo lucha. Pero vamos a escuchar entonces a Chávez sobre esa conciencia histórica. Escuchémoslo. Compatriotas, camaradas, compañeros, compañeras, necesario es que tengamos conciencia del camino transitado, del momento que vivimos ahora mismo, lo que estamos viviendo para proyectarnos hacia el futuro inmediato y hacia el futuro en mediano plazo y en largo plazo. Es imprescindible para la revolución, es imprescindible para el pueblo la conciencia histórica. Recordemos a Simón Bolívar cuando decía que la historia es un inmenso vientre donde están contenidas más esperanza que sucesos pasados. Y apuntaba al libertador Bolívar, nuestro padre Bolívar, que ese inmenso vientre que es la historia apunta hacia el futuro, precisamente con esperanza, para que los acontecimientos futuros sean mejores que los del pasado. Ese es el sentido de la dialéctica de la historia, el análisis de la historia,
el sentido de la dialéctica de la historia. Y esa historia y ese ser, eso, lo más profundo del ser nacional, no solamente hay conciencia nacional en grandes sectores, ¿verdad? Y sobre todo en el pueblo. A veces las élites quieren negar esa conciencia histórica de nuestro pueblo, que está presente y que sale porque es la verdadera historia, ¿no? Te diría Enrique Bernardo Núñez, los fantasmas de Cubagua. O sea, decía que los fantasmas era aquella historia no contada. Es decir, porque una cosa es la historiografía, lo que se escribe sobre un hecho que sucedió, que generalmente lo escribe la élite gobernante. Pero están las cosas, ¿verdad?, que el pueblo sabe que sucedieron, que se transmiten también a través de la leyenda, de los mitos, pero que lo siente, el pueblo lo siente como masa y sale en un momento determinado. Y ahora, esa conciencia histórica no es solamente aquí nacional, sino que estudiosos, académicos, internacionales, de renombre, como por ejemplo José Antonio Ejido, habla de la naturaleza, español, para más señas, ¿no? Habla de la naturaleza del pueblo venezolano y vamos a ver cómo dice el profesor José Antonio Ejido, ¿no? Doctor en sociología, académico en varias universidades del mundo. ¿Qué opina él sobre el pueblo venezolano? Escuchémoslo. Venezuela, por ser libre, le desafió a Fernando VII y le ha desafiado al imperialismo norteamericano. Y la naturaleza del pueblo venezolano es, como le dijo en una carta Simón Bolívar al capitán de un barco norteamericano que sin permiso entraba en el río del Orinoco. Le dijo, mire, le voy a contar una cosa. Nuestro país ha perdido la mitad de la población en lucha contra los españoles y estamos dispuestos a morir la mitad que quedamos por nuestra independencia. Esa es la naturaleza profunda del pueblo venezolano. La naturaleza profunda del pueblo venezolano. Bueno, vamos entonces a darle la palabra a nuestro invitado para que nos hable y opine sobre el pueblo venezolano y su historia. Y esa historia proyectada hacia el futuro y en este momento coyuntural, pues que estamos siendo objeto de una agresión continuada por el imperio y en el medio de eso está el petróleo. Escuchemos a Roy. Pero muchas gracias por esta nueva invitación al programa y un saludo a la audiencia. Realmente hay que decir, porque hay que comentar las palabras del presidente Chávez. El comandante Chávez tenía la particularidad de situarse mucho en la historia, porque yo creo que el presidente Chávez partía de un principio: el que no sabe de dónde viene no sabe para dónde va. Sí, el que no tiene raíz histórica, el que no sabe cuál es el desarrollo de su nación, no puede entender qué es lo que ha pasado. Dentro de algunos años, alguien seguramente muy estudioso va a tener que poderse analizar todo lo que ha sido la resistencia del 2017 hasta el momento del pueblo venezolano. Resistencia política, resistencia moral, resistencia económica. No solo el tema económico, también el sistema, porque sobre la población venezolana se ha lanzado una operación psicológica, mediática, de una intensidad nunca antes vista. Eso no tiene precedente. Y eso dice mucho de lo que Venezuela es en su momento independentista, con Simón Bolívar a la cabeza, y en el momento de la Revolución Bolivariana, en la que ha tenido que asumir grandes desafíos. Y creo que lo que es el venezolano hoy es una síntesis de algo que también dijo una vez. Yo no, al principio te confieso que yo no estaba muy de acuerdo con eso, con esa visión que el presidente tenía. O sea, que un poco la revolución comenzaba con la actuación del 4 de febrero, es decir, la revolución. Decía, no, la revolución comenzó el 19 de abril. Después, un poco uno reflexionando sobre el tema, es evidente que el comandante Chávez tenía razón. Esta es una nación y este es un pueblo que tiene una raíz histórica muy profunda. Bueno, Roy, vamos entonces con este análisis, porque bueno, el pueblo por delante, porque
lo que vamos a resolver los problemas de este coyuntural, pues sobre todo ese empeño de las fuerzas imperiales de adueñarse de nuestro principal recurso, que es el petróleo, que es la primera fuente de energía del planeta y por lo tanto es lo que mueve los primeros centros del capitalismo mundial. Pues, es la energía, es el petróleo. Pero a esto se une, ¿verdad? Estamos ante la construcción de un nuevo orden mundial. Hay dos eventos muy cercanos, como fue la cumbre de los BRICS y la visita del presidente Nicolás Maduro a China, que está proyectada que para el 2030 doble en el aporte del Producto Interno Bruto el aporte que daría a los Estados Unidos. Bueno, ya vemos lo que significa eso, pero también hemos analizado que, bueno, que en los BRICS ya están concentrados más del 50% de las reservas de petróleo de este planeta. Y en los que están esperando ingresar a los BRICS, prácticamente llegará a más del 75% de las reservas de petróleo del planeta. Y el petróleo se está acabando, se está agotando. Según las reservas probadas de petróleo, que son 1.679.000 millones, y el consumo, que son más de 100 millones de barriles diarios, eso da petróleo para 46 años, según las reservas. Eso nos indica, y Chávez lo decía, que para finales de este siglo va a escasear el petróleo. Y entonces, bueno, todavía el poder económico se maneja a través del petróleo y las grandes potencias irán por el petróleo del mundo y vemos cómo las guerras, pues sobre todo las guerras de este siglo y finales del siglo pasado, bueno, es por el control y han sido por el control durante todo el siglo pasado. Y lo que va de por el control de los yacimientos y de las reservas de petróleo del planeta. Y eso, bueno, indudablemente, con el 2015, que la ExxonMobil, ya voy a hablar un poco de la historia de eso, pues, de la ExxonMobil. La ExxonMobil era lo que fue en Venezuela, la Standard Oil, ¿no? La Standard, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? La Standard Oil, de la familia Rockefeller, fue fundada en 1870, ¿no? Y llegó a ser la empresa de petróleo más grande del planeta, la refinadora más grande del planeta y la transnacional más grande y más poderosa del planeta. En esos años de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y en 1911, ¿verdad?, la acusan de monopolio, ¿verdad?, en los propios Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Acusándolo de monopolio, la decisión de la justicia estadounidense. Bueno, la acusaron de ser una empresa monopolista y lo que hicieron sus directores y acordaron fue dividirla en 34 empresas. ¿Verdad? Y entre esas 34 empresas, estamos hablando del Standard Oil y estamos hablando a finales del siglo XIX, estamos hablando 1880, 1890, 1910, 1920, y este juicio, esta decisión es de 1911. Entonces se crearon dos empresas con gran influencia en Venezuela, la Standard Oil New Jersey y la Standard Oil New York. Estaban aquí ambas, ¿verdad? Llegaron a tener también el monopolio prácticamente después de los años 20 del siglo pasado del petróleo venezolano. La Standard Oil New Jersey es lo que hoy es la Exxon. Y la Standard Oil New York es la Mobil. Pero más adelante, años después, se unieron. Y es lo que es la ExxonMobil. ¿Verdad? Entonces históricamente, esa empresa, sobre todo junto a la Shell, pero después el 75% del dominio del negocio petrolero lo tenían estas dos empresas en Venezuela durante todo el siglo XX. Hasta que llegó Chávez, vamos a hablar de ese evento después de la pregunta y después de oír un comentario, que todo está conectado. O sea, la construcción del nuevo orden mundial, ¿verdad? La reciente asamblea de los BRICS y la visita del presidente a China está conectado con esta agresión que parece que incrementa, ¿no? Y se trata de que, así como en 1901 se descubrieron grandes yacimientos petrolíferos, ¿verdad?, en Venezuela,
en Irán, ¿le suena? Y las grandes potencias del mundo fueron por ese petróleo, ¿verdad? Tanto el Reino Unido, Inglaterra, en ese momento, pues, fue y tuvo las concesiones en Irán y en Venezuela, y después, pero después los Estados Unidos pactaron con Gómez, y Gómez en el momento que él ese era el pacto, en el momento que se lo requeriría, los Estados Unidos le entregaría el control del negocio petrolero, y eso pasó en la década de los 20, de los años 20 del año pasado, del siglo pasado, 1920, 1921, 1992. Pero vamos a escuchar, entonces, todo está conectado. Vamos a escuchar un audio de Oscar Schemmel que habla, pues, hace un resumen de lo que fue esos dos eventos fundamentales de hace pocos meses, ¿verdad? La cumbre de los BRICS y la visita del presidente a China. Escuchemos. Quiero destacar dos acontecimientos recientes que confirman que estamos en plena transición hacia la construcción de un nuevo modelo económico global sin hegemonías aplastantes. La celebración de la cumbre de los BRICS, en la que participaron 60 naciones, junto a los 5 países fundadores, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y en la que se incorporaron como miembros otros 6 países, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía y Argentina, lo que convierte a este bloque en una de las más poderosas alianzas internacionales, pues representa 37% del PIB mundial, 46% de la población del planeta y 42% de la oferta global de petróleo. En este sentido, se están abriendo las puertas a la multipolaridad, a una metamorfosis en la arquitectura financiera internacional, a redefiniciones claves en la geopolítica mundial y a cambios en un sistema global de dominación que solo ha beneficiado a Estados Unidos y sus aliados. Pero el orden global alternativo no será un espacio para la confrontación, sino más bien para la competencia, la negociación, el respeto a la soberanía y la paz. El segundo acontecimiento que quiero destacar es la exitosa gira del presidente Nicolás Maduro por China en el marco de la cumbre de los BRICS, con la que se activaron a su plena capacidad las relaciones económicas y financieras entre ambas naciones, con la firma de más de 500 acuerdos, en los que sobresalen las nuevas inversiones del gigante asiático en la industria petrolera nacional y el impulso de las zonas económicas especiales. Su visión futurista y su extensa carrera internacional como canciller del comandante Chávez le permiten al presidente Maduro avanzar en el interés de Venezuela por formar parte de los BRICS, como estrategia para potenciar nuestro desarrollo y bienestar. Estrategia que por supuesto también incluye a Estados Unidos y a todos los países que quieran invertir aquí. Venezuela tiene un papel de liderazgo muy importante en este nuevo orden y sus inmensos recursos energéticos y minerales son indispensables para responder a los nuevos desafíos. El futuro mejor que esperábamos ya llegó y no hay marcha atrás. Bueno, Roy, el nuevo orden mundial, ya no hay marcha atrás. ¿Y cómo se conectan estos 3 eventos? La cumbre de los BRICS, todo lo que ese proceso, que no solamente la cumbre, sino el proceso que está dando con los BRICS, a la visita del presidente a China, y bueno, y la agresión, o revivir la agresión del gobierno de la ExxonMobil en Guyana, porque ya ese no es un país ya soberano, sino que está gobernado por la ExxonMobil. Escuchemos a Roy, pues. Mira, yo creo que hay que ver, digamos, como suelen decir ahora, una línea de tiempo. Yo he llegado a la conclusión de que en los últimos 8 meses se ha producido un cambio fundamental en el cuadro político internacional. La geopolítica se movió, el tablero se movió, y solo voy a señalar tres eventos que son para mí definitivos. El primero tiene que ver con la
el encuentro entre el presidente Nicolás Maduro y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Abdulaziz. Es decir, ese evento tiene una gran importancia. Yo creo que ese día tembló la tierra para algunos, ¿no? Sobre todo para las élites imperialistas, porque además Anthony Blinken, el canciller norteamericano, muchas veces intentó de que ese encuentro no se diera, de que ese desarrollo de conversaciones, de diálogo, no existiera. ¿Por qué? Porque en ese momento se reunieron 298.000 barriles probados con 300.000 barriles probados. Es decir, está muy claro que no es en el territorio norteamericano ni el mercado norteamericano lo fundamental hoy, sino que... 200.000 millones. Perdón. 298.000 millones y 300.000 millones de barriles. Entonces, ¿qué es lo que está frente a una realidad política? Además, cuando los acuerdos también eran de intercambio comercial no petrolero, que eso ya es otra cosa. Una semana después, el presidente de Irán estaba aquí en Venezuela. Está aquí en Venezuela. No es nueva la relación entre Venezuela e Irán. Lo que sí es nuevo que se produzca precisamente cuando en el Medio Oriente se barajó todo el cuadro político. ¿Por qué? Porque Irán acaba de establecer relaciones con Arabia Saudita. Entre los dos están buscando resolver el asunto Yemen. Siria pasa de nuevo a ser miembro de la Liga Árabe y se restablece la normalidad de las relaciones de todos los países con Siria. El tema Palestina vuelve otra vez a la palestra junto con el tema del Líbano y de Libia, donde al parecer hay un acuerdo en función de la estabilidad política de ese sector. Es decir, todo lo que fue la ofensiva norteamericana está en retroceso en una región con una particularidad. Cuando se reunieron los cancilleres de Irán y de Arabia Saudita, fue una reunión trilateral. Ahí estaba también el canciller de China. Es decir, una reunión conjunta trilateral, la que define un nuevo cuadro, en el cual está inserto también la presencia del presidente Maduro dentro de una nueva realidad geopolítica. Después tenemos la reunión de los BRICS. La reunión de los BRICS es el resultado desde el 2006 hasta el 2023 de un cambio ya no solo de los juegos geopolíticos, sino también un cambio estructural de la economía mundial. Es decir, de eso hemos hablado en otros programas, pero sin nada más precisar la cifra que Chemel nos daba ahorita, 37% del PIB mundial suma el BRIC, todo el BRIC ampliado, que ya hemos... Y 24% del PIB mundial lo tiene Estados Unidos y sus aliados. Entonces, es decir, estamos frente a una nueva realidad que por supuesto va a tener una incidencia muy importante en la visita que el presidente Maduro hizo a China. Bueno, antes de ir a identificar las señales, estábamos analizando lo que es el contexto internacional que se está dando en la geopolítica sobre la construcción de un nuevo orden mundial, que no tiene marcha atrás. No sabemos cuánto tiempo va a durar, pero no tiene marcha atrás, no tiene, ¿no? Y que bueno, para entender los sucesos, en este caso en Venezuela, y entender correctamente la agresión, vamos a llamar así, de cómo se revivió pues la agresión de una transnacional como la ExxonMobil a Venezuela, hay que colocarlo siempre en el contexto de lo que está pasando en el mundo y bueno, sabiendo que Venezuela tiene las primeras reservas de petróleo del planeta. Entonces vamos a darle la palabra a nuestro invitado para que bueno, nos ponga en ese contexto, siga analizando el contexto y antes de entrar al tema específico de Guyana. Sí, ahí que precisar lo siguiente: cuando se produce la conferencia, la reunión de los BRIC que se amplía en Johannesburgo, Sudáfrica, se está, además, casi un poquito antes se produjo la reunión del grupo de los 7, es decir, Estados Unidos más sus aliados.
esa reunión de los 7 tuvo un problema muy grave, que es que no logró ninguna resolución más allá de la retórica normal de la Cancillería norteamericana y no produjo ningún evento de acción política. En un momento de crisis de la economía y de la política en Europa, yo te sugeriría que en algún momento hicieras algún programa sobre ese tema, porque es muy importante, porque esto complementa lo que estamos diciendo. Pero desde el punto de vista de la visita del presidente Maduro a China, quiero decir 3 cositas muy rápidamente. En primer lugar, yo le atribuyo una gran importancia a que, reunido el presidente Xi Jinping y el presidente Maduro, decidieron reafirmar, ampliar y profundizar las relaciones entre el Partido Comunista de China y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Mira, eso tiene una trascendencia que la gente no se imagina. No podemos entrar mucho en detalles porque estamos analizando otro tema, pero ese es un tema ideológico y político de gran peso. La otra cosa es acompañar toda la acción en función de revalorizar la Carta de las Naciones Unidas. Con la Carta de las Naciones Unidas y con los valores de la Carta de las Naciones Unidas es como China reúne a Irán y a Arabia Saudita. Y es lo que acaban de suscribir Xi Jinping y Maduro. Vaya, es decir, hay estrategia para rato, ¿no? Y el otro elemento, obviamente, es el elevado nivel de la relación política. No me estoy refiriendo, fíjate tú, a ningún caso económico, que por sí son 32 acuerdos extraordinarios. No los voy a tocar, voy a tocar los elementos de la política. El elemento de la política es que esta reunión entre los dos presidentes señala un nuevo momento, una nueva etapa en la relación de las dos naciones, pero además, por supuesto, tuvo una incidencia en el poder imperial. Tomaron nota de un hecho tan trascendente como este. Bueno, excelente el análisis aquí de Roy. Ahora, retomando el tema, ¿no?, de lo que es en el centro de todo esto, de todos estos movimientos, está el petróleo, ¿no? Y fíjense, ya para 1920, hablando en Venezuela y como introducción al tema de Guyana, ya para 1920, la Shell, entiéndase Reino Unido, Inglaterra, ¿verdad?, y la Standard Oil, entiéndase ExxonMobil, ¿verdad? Ya hoy en día esa Standard Oil de la que se están refiriendo aquí en 1920, es lo que es la ExxonMobil hoy. Entonces, ya para 1920, estas dos compañías tenían el monopolio, prácticamente eran las primeras compañías internacionales o transnacionales del petróleo en el planeta. Y Rómulo Betancourt, fíjense, para citar que no digan aquí que en el programa, hablando de poder, no se citan a opositores. Rómulo Betancourt, que tuvo una posición en contra de las políticas entreguistas de Gómez, ¿verdad?, de nuestro petróleo, tanto a Inglaterra, ¿verdad?, al Reino Unido, como a los Estados Unidos. Bueno, escribió lo que usted lee, el Plan Barranquilla, y aquí un libro que escribió, Venezuela, Política y Petróleo. Esa es la primera edición de ese escrito, de ese ensayo de Betancourt. Salió en 1956, no había pactado con los Estados Unidos. Lo que pasa es que después Rómulo Betancourt y otros pactaron con los Estados Unidos entregarle el petróleo, hacer lo mismo que hizo Gómez. Aquellos que criticaron por allá en los años 1928 y subsiguiente y antes, bueno, terminaron pactando con los Estados Unidos y entregándole el petróleo, lo que conocemos nosotros como el Pacto de Punto Fijo, ¿verdad? Tuvo su antecedente en Nueva York, que fue, bueno, lo mismo que hizo Gómez, protección del imperio estadounidense a cambio de mantenerse en el poder en el sistema del bipartidismo, del sistema de, ¿qué es lo que es el Pacto de Punto Fijo, verdad? Es un pacto de conciliación de élites tutelado y al servicio de los intereses de los Estados Unidos. Entonces escribió lo siguiente, Betancourt ahí, y lo cito, miren, en ese libro, Venezuela, Política y Petróleo, que es previo al pacto que hizo Betancourt después en el 58, la primera edición de este libro. Por eso que es importante leer cuándo es editado un libro, cuándo fue escrito. Dice lo siguiente, y cito: las conferencias de Ginebra y La Haya
fueron escenarios de una pugna enconada detrás de bastidores entre la Standard Oil y la Royal Dutch Shell, a tal extremo que Louis Fisher, en su libro Oil Imperialism, o sea, el imperialismo del petróleo, llega a decir, refiriéndose a las incidencias de esos eventos, es decir, de las cumbres de Ginebra y de La Haya, es decir, de la ONU y de la Corte, donde en Ginebra están las oficinas, vamos a llamar operativas, de las Naciones Unidas, y en La Haya está la Corte Internacional de Justicia. Y dice entonces Betancourt, dice, hoy los diplomáticos no son sino instrumentos de las gigantescas organizaciones petroleras. Son los instrumentos. Hoy, me atrevo a decir yo aquí, a fin de la cita, ¿no? Me atrevo a decir yo, hoy la ONU y la Corte Internacional de Justicia no son instrumentos sino son instrumentos de la ExxonMobil. Eso es lo que hay detrás de eso, es billete parejo. Y por eso que en el 2015, después que se descubren grandes yacimientos de petróleo y gas en territorio que históricamente ha sido venezolano, pero que está en reclamación, entonces en el 2018 las Naciones Unidas deciden enviar la controversia, ¿verdad?, a la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Y según palabras, pero ya vamos a ver algunos reflexiones, según palabras de Moncada, los abogados que están defendiendo supuestamente el derecho de Guyana a explotar, ¿verdad?, el petróleo y el gas en territorios históricamente venezolanos, bueno, son pagados por la ExxonMobil. Y no se extrañe que los jueces que van a decidir estén pagados por la ExxonMobil. Eso ha sido la historia. Escuchemos entonces un audio, antes de entrar a este tema, del profesor Escarrat y luego el del doctor Moncada, historiador. Escuchemos a Escarrat sobre el artículo 10 de la Constitución. En todas las constituciones de Venezuela, hasta de 1999, inalterablemente aparece una norma que dice que el espacio geográfico, así como nuestro territorio, es el de antes de los sucesos del 19 de abril y a partir de la Capitanía General de Venezuela. Solo que la revolución bolivariana, cuando llegamos, aquí hay varios constituyentes, cuando llegamos al proceso constituyente de 1999, se tomó la decisión de ampliar ese artículo, de no solamente repetir lo de la Capitanía General, artículo 10, parte final, sino además, queridas diputadas y diputados, señalar que el espacio geográfico depende también de los tratados, resoluciones, acuerdos y laudos celebrados válidamente y sin estar sometidos a nulidad alguna. Bueno, y seguidamente, antes de darle la palabra a Roy, vamos a escuchar esta reflexión del historiador, ¿verdad?, y que es nuestro agente, representante ante esta reclamación o a este litigio, ¿verdad?, o esta controversia que está en la Corte Internacional de Justicia. Moncada nos dice cuál es la verdadera razón, ¿verdad?, de la demanda en la Corte Internacional de Justicia. Escuchemos a Samuel Moncada. En el 2015, Exxon entró en Guyana a explorar. Entonces encuentra petróleo y casualidad, ahí es cuando empiezan a financiar la causa guyanesa, los 26 millones de dólares que le cuesta a Guyana este caso en esta corte, lo paga Exxon, ¿verdad? Y Exxon entonces empuja a Guyana al conflicto. Ahora Guyana no quiere negociar, Guyana lo que quiere es la corte, lo que queremos es sacar a Venezuela de aquí. Y Estados Unidos, que por 120 años había dicho yo soy neutral ante este tema, con Trump, con el presidente Trump, dijo no, ¿sabes qué? Yo estoy es con Guyana, ¿verdad? Y el Reino Unido también lo mismo. Hay un gran plan en acción, está en ejecución, de las corporaciones petroleras transnacionales
que saben que ahí hay petróleo y dicen, ese es el petróleo que nos va a ayudar a sustituir a Venezuela, con compañías transnacionales, con los países de la OTAN. Bueno, y ya vamos a reflexionar sobre el próximo audio, vamos a escucharlo para oír entonces la reflexión porque tiene conexión. Aquí este próximo audio, antes de darle la palabra a Roy, es también del profesor Ezcarrá y que nos dice, bueno, en sintonía con lo que acaba de decir o lo que acabamos de escuchar del historiador, ¿verdad? Y además es nuestro agente principal en esa demanda ante la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Samuel Moncada. Bueno, Ezcarrá nos dice, verdaderamente entonces, ¿a quién nos estamos enfrentando? No nos estamos enfrentando a Guyana. Escuchemos a Ezcarrá. Tenemos que tener claro que nosotros no estamos enfrentando a un pequeño país. Nosotros estamos enfrentando a los poderes mundiales. Nosotros estamos enfrentando al poder geopolítico petrolero. Nosotros estamos enfrentando al gobierno de los Estados Unidos, sea republicano o sea demócrata. La señora, perdonen que olvide el nombre, que hizo las últimas operaciones militares en el territorio nuestro con la Guyana Cooperativa, dijo que ella iba tras nuestros recursos sin sonrojarse, sin darle vergüenza, sin darle pena, de manera muy clara. En consecuencia, nosotros estamos enfrentando al poder mundial. Estamos enfrentando a la élite del poder mundial, del poder energético mundial. Escuchemos entonces las reflexiones de nuestro invitado especial, Roy Daza. Sí, yo quisiera, primero ratificando el comentario que tú hacías al principio, este es un problema por petróleo. Es un problema por petróleo porque evidentemente ya desde hace mucho tiempo se sabe que la plataforma la plataforma atlántica nuestra, venezolana, que va desde Trinidad, de lo que es nuestra frontera con Trinidad, hasta el río Esequibo, y del río Esequibo para acá es de Venezuela. Es decir, ahí hay una plataforma sobre todo de gas, hay petróleo también, pero sobre todo hay mucho gas. Y eso está identificado ya incluso ya hace más de una década, hace ya tiempo. Y precisamente lo que ha hecho la ExxonMobil es hacer una agresión contra nuestro país en función de preparar las condiciones para quedarse ellos con esos yacimientos gigantescos que tienen. Y realmente de una manera lamentable y en contradicción de lo que ha sido la historia de la República Cooperativa de Guyana. ¿Cuál es la historia de la República Cooperativa de Guyana? Siempre fue de cooperación con Venezuela, siempre fue de sentarse a negociar, incluso independientemente de la controversia, ha habido una excelente interrelación, cooperación, solidaridad entre los dos países, que además no nos podemos mudar, vamos a vivir siempre uno al lado del otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el interés de la Exxon por estos yacimientos genera toda esta situación y genera además un cuadro muy peligroso, que es cuando van a la Corte. Porque el ir a la Corte significa que desconocen el Acuerdo de Ginebra. Y desconocer el Acuerdo de Ginebra viola totalmente el derecho internacional. ¿Por qué? Porque en febrero de 1966, al suscribirse el Acuerdo de Ginebra, no existía la República Cooperativa de Guyana. Eso fue con el imperio inglés. En ese momento queda sin efecto el laudo de París, el laudo de 1899, que por cierto, nunca, de 1899 a 2023, en 124 años, Venezuela nunca reconoció ese laudo. Ni siquiera el dictador Gómez, ni Pérez Jiménez, no, nadie, nunca reconoció ese laudo. Y además después se descubrió la trampa. Porque uno de los que firmó echó el cuento de cómo despojaron de ese territorio a la República Bolivariana de Venezuela. Pero hay otro elemento que es muy importante, que es el siguiente. En el suelo, desparramado y derrotado totalmente, el plan de Trump
del 2019-2020, ahora abrieron el otro frente. Hay que tener en cuenta que esto es el mismo plan del imperialismo para destruir a la República Bolivariana de Venezuela. Esto no es solo un problema territorial, es un problema del plan del gobierno de los Estados Unidos para destruir a nuestra nación. Aquí incluso esto va mucho más allá del gobierno del presidente Maduro, mucho más allá de los gobiernos de América Latina, mucho más allá de los gobiernos del CARICOM. Es cómo ellos recomponen su situación en América Latina, porque están en desventaja en este momento. Y esa reunión de los BRICS, esa entrevista en China, en Beijing, entre Xi Jinping y Maduro, y la reunión de los presidentes suramericanos en Brasilia, auspiciada por el presidente Lula, da un cuadro que ellos tienen que romper. Entonces, es un mandado de tres canales. En primer lugar, Estados Unidos quiere quedarse, y la ExxonMobil que hace con el petróleo. En segundo lugar, están en desventaja geopolítica en este momento, por lo menos en una parte de Sudamérica. Y la otra cosa, el otro aspecto interno que es muy importante para nosotros, el plan de conspiración, el plan de golpe de Estado que levantó Donald Trump con estos señores, por cierto, que ahora son de la plataforma no sé qué cosa, que andan buscando ser candidatos, creo que van por unas terciarias, perdón, por unas primarias. Esta gente, derrotada ese plan, ahora nos abren este frente. Bueno, sencillamente yo creo que la consulta que acaba de decidir la Asamblea Nacional va a tener una sola conclusión: la nación entera unida en defensa de nuestro territorio. Bueno, y hablando de esa consulta, vamos a escuchar las palabras de Jorge Rodríguez, bueno, cuando la Asamblea Nacional decide, como lo establece el artículo 71 de la Constitución, ir a un referéndum, que no se trata para decidir si vamos a defender el territorio venezolano, se trata de preguntarles cómo, cuál es la forma más y bueno, y buscar, sin duda alguna, colocar el tema que todos los venezolanos y venezolanas debemos saber y debemos estar conscientes y compartir el cómo vamos a defender nuestra soberanía ante los ataques del imperio, entiéndase, ahorita encabezado o dirigido por la ExxonMobil. Y podemos decir que es la ExxonMobil la que demanda a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia, que la quiere utilizar como un instrumento. Ojalá, aunque dudo, pero ojalá pues ahí reine o prevalezca lo que es el derecho internacional y no el billete. Pero escuchemos a Jorge Rodríguez y el referéndum consultivo. Voy a solicitar una moción de urgencia para compartir y solicitar su aprobación a una propuesta de trascendental importancia. Amparados en el artículo 79 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, las diputadas y diputados que estén a favor de la moción de urgencia solicitada por esta Junta Directiva, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Bien, en consecuencia, propongo a esta honorable y soberana Asamblea Nacional ir a una gran consulta nacional a través de un referendo consultivo, mecanismo establecido en el artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para que el pueblo de Venezuela, por vía del voto directo y secreto, tome decisión y refuerce los inalienables derechos de Venezuela y su pueblo sobre el territorio de la Guayana Esequiba y su ratificación por historia y por derecho como parte indisoluble del sagrado suelo de la patria. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Voy a someter a consideración entonces que se incorpore un sexto punto en los acuerdos del proyecto presentado, en la cual
la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, con las 2/3 partes de los votos de las diputadas y diputados, convocan a un referendo consultivo para que todo el pueblo hable, para que las mujeres de Venezuela hablen, para que los hombres de bien de la República Bolivariana de Venezuela digan: ese es mi territorio indisoluble, como es todo el suelo de la patria. Para que cada mujer y hombre de bien vaya a las máquinas de votación y le diga al imperio norteamericano: el Esequibo es de Venezuela, el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Bueno, fíjate, Roy, antes de darte la palabra aquí en estos últimos 4 minutos, quiero hacerte referencia a una carta que me envió Chávez el 15 de diciembre del 2006. Una carta con motivo a la victoria del 3 de diciembre. Yo fui su jefe de campaña en el 2006. Era una carta de felicitación, rara por cierto en el presidente Chávez. Pero uno de sus párrafos dice lo siguiente, y lo cito, ¿no? Cito a Chávez: en nombre de la gran victoria popular del 3 de diciembre, nunca perdamos de rumbo, nunca perdamos el rumbo que está señalado por estas palabras del Libertador. Y cita al Libertador: yo tengo pruebas irrefragables del tino del pueblo en las grandes resoluciones, y por eso es que siempre he preferido sus opiniones a la de los sabios. Y termina diciendo Chávez: dejémonos guiar por el tino, la sabiduría y el coraje de nuestro pueblo. Allí está la clave para que nuestra revolución siga siendo victoriosa. Fin de la cita. Entonces, ¿cómo puede negarse? Fíjense, es algo que tenemos que reflexionar las venezolanas y los venezolanos. Aquellos actores políticos que piden sanciones, que piden invasiones, es lo que están en contra de la consulta al pueblo. ¿Qué nos dice Roy al respecto? Bueno, es que tienen que estar en contra de la consulta porque ellos están contra el pueblo. Es decir, sencillamente. Es decir, siempre se han ubicado en la acera del frente. Es decir, en la acera del frente no solo de la oligarquía venezolana, que ya es mucho decir, sino en la acera del frente de los enemigos del país que están ubicados en la fuerza, en el poder imperialista. Pero hay un elemento que es sustancial en esto, porque este llamado a consulta que hace la Asamblea Nacional y que respalda a nuestro presidente Nicolás Maduro, es la esencia misma de nuestro proceso político. Nuestro proceso político es con el pueblo, o si no, no es. Es decir, y eso, tú sabes bien, Francisco, que yo trabajo en el área internacional del partido, en la vicepresidencia de Asuntos Internacionales, con el profesor Adán Chávez, y es difícil incluso en otros países, incluso con partidos aliados, con partidos amigos, explicar esta esencia democrática profunda, radical, que hace de nuestro proceso una singularidad. Y por eso es que lo que va a estar dentro es la defensa de la soberanía nacional sobre nuestro territorio, y particularmente sobre nuestro territorio Esequibo en esa consulta, pero también es expresar que no es una posición del gobierno o de la Asamblea Nacional, sino de todo el pueblo venezolano, ¿no? Todo el pueblo venezolano. Y algunos por ahí que andan diciendo que no era necesario hacer una consulta, es porque de alguna manera, algunos de ellas, una de esas personas, por cierto, fue constituyentista. Esa persona sencillamente es lo siguiente: está abonando a favor del juicio en la Corte Internacional de Justicia en contra de nuestro país. Bueno. Y a eso hay que salir de adelante, a eso hay que combatirlo. No podemos quedar callados frente a esas posiciones antipatrióticas de algunos personajes de la oposición venezolana. Bueno, ya el tiempo se nos acabó, pero debo resaltar, y vamos a darle a nuestra audiencia materia de reflexión y de estudio, pues el artículo 71 de la Constitución establece la consulta popular en materia de vital importancia para el país, y no hay que olvidar que ese artículo está relacionado con el 326, que dice que la seguridad de la nación se fundamenta en el principio de la corresponsabilidad entre el Estado y el pueblo y se ejerce en los ámbitos cultural, político, económico, geográfico, ambiental y militar. Bueno, con esto despedimos el programa y nos
escuchamos y nos veremos el próximo martes.